pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, ¿no? Este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Llegado se ríe Martín Menem ante la situación. Obviamente el dispositivo de seguridad, le tiran agua a algunos vecinos. Un terrible delincuente pasó acá, Menem. Encima los infiltrados saludando a la policía. En lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no, tiene mucho de licuadora y tijerita y todas esas cositas. ¡No te rías! ¡Dejá ajustar al pueblo! ¡Cague de risa! ¡Dejen de ajustar! Tratar a los que no piensan como él de rata, degenerados fiscales, tratar, hacer gritar a los partidarios, hijo de puta, contra los periodistas ensobrados, que no opinan como él. Desatar la violencia verbal no es gratis, sobre todo si uno va a aplicar un plan de ajuste, ¿sí? Históricamente en este canal, tanto en América como en A24, nosotros, como un criterio editorial, estamos en contra de los scratches. ¿Por qué estamos en contra de los scratches? Porque uno nunca sabe qué hay detrás de ese supuesto anonimato, ¿sí? Uno nunca sabe si es una emboscada, si es una barra brava, si son militantes políticos. Uno nunca sabe qué hay detrás de un scratch, porque el escrachado es conocido, el que escracha se esconde en el anonimato. Pero también es verdad que uno no puede pensar que es gratis desatar una violencia verbal en redes sociales, en discursos políticos. Es un presidente el que está hablando. Los presidentes tradicionalmente, aunque sea por la galería y para disimular, convocan a la unidad, a la calma, a la concordia. Por primera vez en mucho tiempo estamos frente a un presidente que desde su mesianismo insulta a cuanta persona no opina como él. Por eso quiero marcar en este comienzo de GPS este peligro, ¿sí? Esta semana, sin solución de continuidad, Martín Menem fue escrachado en 2 lugares y lo tuvieron que entrar protegido a un local de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz. En La Plata también hubo lugares donde le tiraron huevazos. Sandra Petovelo y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, fueron insultados en un micro cuando bajaban de Aeroparque. Y después la propia Petovelo se defendió en redes sociales y a su vez el secretario de Trabajo, en una curiosa confusión, Julio Cordero, dijo que esto era violencia institucional. No, a ver, desde el propio Estado argentino se considera que violencia institucional es la que ejerce, en todo caso, Milei al insultar a periodistas, diputados, etcétera, etcétera, porque la violencia institucional es desde el más poderoso hacia el más débil. Y no hay nadie más poderoso, se supone, que el presidente. O sea, la violencia institucional es el insulto del presidente hacia cualquier ciudadano. Eso es violencia institucional y no esto. Por más que, insisto, nosotros no ni celebramos, nada, solamente marcamos el peligro de esta creación, de este clima de violencia en un país que hasta hace no mucho y todavía se está discutiendo la herencia de los 70. Digamos, este es el país donde hubo guerrilla y represión, donde hubo una aventura guerrillera, supuestamente revolucionaria, y hubo terrorismo de Estado. Y todavía estamos discutiendo las consecuencias de eso. Y sobre ese país, sobre esa herencia todavía no cerrada, se desata una violencia verbal donde todos los que no coinciden con un ajuste que está haciendo sufrir a mucha gente, que manifiestan su disidencia, que jubilados que se quejan de lo poco que cobran, universitarios que se quejan de cómo les van a recortar el presupuesto, docentes que se quejan de la miseria que están ganando, merecen ser gaseados, echados, acusados de degenerados fiscales, los diputados que defienden esto. Quiero decir, ese clima de violencia verbal, ¿en qué esperaban que se convirtiera? O sea, ¿qué espera el gobierno que salga de ese clima de violencia verbal? O sumisión o bronca. Y la bronca a veces se manifiesta en estas cosas, que, insisto, son un peligro. Porque de la violencia verbal, en un punto se pasa a la violencia real, ¿sí? De la violencia verbal, de las puteadas en redes, se pasa
a los insultos desde el escenario, de los insultos desde el escenario se pasa a los scratches, y por algo el presidente Milei virtualmente no va a las provincias. Fíjense lo que pasó en el coloquio de ideas en Mar del Plata. Al estilo Alberto Fernández, que tampoco se sabe bien por qué, pero viajaba siempre en helicóptero, gastando una fortuna todos los días, no se entiende por qué no podía tomar usted un auto presidencial para ir de Olivos a la Casa de Gobierno. Bueno, al estilo Alberto Fernández, Milei bajó en el aeropuerto de Mar del Plata y se hizo llevar desde Camet en un helicóptero hasta el Hotel Sheraton, o hasta por ahí, hasta el campo de golf, creo que por ahí de la zona de Mar del Plata, cerca del Hotel Sheraton, para ir después al coloquio de ideas. Los que estaban adentro del coloquio, que eran todos ricos, CEOs, gente poderosa, no podían salir, no se podía salir, y a todos poco menos los hicieron pasar por un detector de metales. Este es el clima de paranoia que hay de parte del presidente. Pero el clima en la calle está difícil. Cuando uno ve lo que pasa, dice, es necesario decir y hacer las cosas de esta manera. Entonces hay dos maneras. Uno puede, como periodista, preferir el sincericidio que hubo en el coloquio de ideas, pero también hay que alertar contra la violencia verbal, porque la violencia verbal tarde o temprano va a generar violencia real. Pero les decía también que nadie puede decir después del coloquio de ideas que no está avisado, ¿sí? Porque el presidente Milei dijo, por ejemplo, remedando aquello que decía Menem en la famosa entrevista con Bernardo Neustadt, que si él hubiera contado lo que iba a hacer no lo hubieran votado. Bueno, Milei en esa línea dijo esto. Y eso es no entender qué era lo que pasaba con eso. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo. Entonces el ajuste que iba a hacer a la casta no resultó a la casta. El ajuste se hizo en vacaciones para que la gente no se enterara tanto. Bueno, finalmente la gente se enteró. Y por eso todas las encuestas marcan un quiebre en esa confianza, en ese núcleo duro de confianza que mantuvo Milei durante tanto tiempo y que ahora todavía lo mantiene, porque esto también hay que admitirlo, pero algo se quebró, sobre todo después de negar el aumento de los jubilados y insistir en el veto contra los docentes universitarios. Pero también le decía que el patrón de discurso público que tiene el gobierno es este. En el caso del presidente Milei, la violencia verbal de sus adláteres, estos muchachos que andan en las redes y qué sé yo, que no firman, que son anónimos, también insulto, descalificación. ¿Sí? El presidente lo retuitea. Es una de las características del discurso público de Milei. El otro es el que se vio en el coloquio de ideas, y yo les digo que es el que prefiero, la sinceridad brutal de Milei, que permite una crítica más franca. Después está el otro, que son las mentiras que ellos se terminan creyendo. Escuchen lo que dice no ya Milei, que se la pasó diciendo que desde las universidades públicas había un curro. Ahora es el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Las universidades es un caso igual, no están en juego las universidades. Todo el mundo razonable sabe que no están en juego las universidades ni el arancelamiento. Lo único que nosotros decimos es algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. La plata es de la gente. Entonces hay que auditarlos, porque además sabemos que se la afanan. ¿Está claro? Sabemos que se la afanan. Entonces, ¿qué duda? O sea, ¿no te la afanás? Deja que te auditemos. ¿Cuál es entonces el problema si no te la robas? Bueno, hay que decir que el truco de auditar, ¿por qué insisto con la cuestión del truco? Porque ya se vio en varias oportunidades. Insisten con que las universidades tienen que ser auditadas. Volvemos a contarlo, las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación, tienen que rendir gastos ante el Ministerio de Educación, ahora le van a agregar una auditoría de la SIGEN. Es más, había algunas universidades que pedían auditoría de la SIGEN, ¿sí? Es más, hay muchas universidades que reciben fondos de fundaciones extranjeras y tienen que tener auditorías privadas, de consultoras que sean reconocidas por esas fundaciones que mandan dinero a las universidades. En fin, un mundo que evidentemente en el gobierno desconocen o minimizan. Y en verdad uno puede decir
Che, esto de las auditorías ya lo vimos a lo largo de este año. Nosotros aquí en GPS, en el verano Milei, contamos lo que pasaba en la DATSE. Acuérdense, la DATSE, aquella dirección que dependía del Ministerio de Salud, dependía de Desarrollo Social, después se la pasaron al Ministerio de Salud, que era una dirección de atender necesidades especiales, o sea, los desahuciados del sistema, los que tenían ELA, cáncer y que no conseguían medicamentos caros, medicamentos especiales, iban a la DATSE. ¿Qué hicieron? Arrancaron diciendo, hicimos una auditoría y descubrimos un curro, y entonces le cortaron el medicamento a la gente que poco menos que se estaba muriendo. Bueno, nosotros contábamos esos casos acá. Hicieron la auditoría y hicieron una denuncia que fue como de Oropí. 2 fiscales le dijeron que no había delito. ¿Sí? Y después, finalmente, a regañadientes empezaron a dar los medicamentos, pero ahí quedó en evidencia este mecanismo. Vamos a hacer una auditoría porque hay un curro. La auditoría algún día la hacen. Cuando la hacen y mandan la denuncia, el curro no aparece. Pasó en otros casos. Fíjense lo de los comedores populares también. Vamos a hacer una auditoría para los comedores populares que no están inscriptos. Sí, no estaban inscriptos porque había problema de inscripción, pero los comedores existían. No era que eran comedores fantasmas. Seguramente habría comedores fantasmas, pero no eran tanto como decía el gobierno. No entregaron más los alimentos a los comedores populares. Con la excusa de que los comedores eran fantasmas, no entregaron más los alimentos a los comedores populares. Con la excusa de que hay un curro, después dejan de hacer las cosas. En la idea del curro, la secuencia sería así: auditoría, curro, recorte. ¿Sí? Auditoría, curro, recorte. Acá pasó lo mismo. Lo mismo dijeron con las universidades. Y ahora arranca esta teoría. ¿Sí? Bueno, las universidades roban, y entonces se roban la plata. Y esto es conocer que las universidades son estructuras muy complejas, donde permanentemente en todos los niveles, tanto en los centros de estudiantes, como en los docentes, como en los graduados, como en las autoridades, hay mayorías y minorías que se recelan y tienen sus propias internas y se controlan los gastos, que por otra parte, el 80% de los gastos de las universidades son salarios docentes, que los paga el gobierno, y ahí no difícilmente haya un curro, porque lo paga el gobierno, salen de la caja del gobierno a una planilla que el propio gobierno puede auditar todo el tiempo, mes por mes, cuando lo va pagando. El resto es el 20% de los gastos operativos de las universidades. Vean otro de los sincericidios de esta semana. No sucedió en el coloquio de ideas, sino que sucedió en una entrevista radial. El titular del ANSES dijo, remedando a Aníbal Fernández, dijo que bueno, que lo que pasaba con los haberes jubilatorios que cayeron frente a la inflación era solamente una sensación. Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa. La realidad no tiene nada que ver con eso. El gasto social, ANSES representa en el gasto público del presupuesto 2025 el 45% del gasto total del país. Es un 15% superior al del año 2023. Claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad social del gobierno que se expresa en los números de dedicar los fondos disponibles, que no son infinitos como dice el presidente, pero asignarlos eficaz y eficientemente, sin intermediarios, a la población más vulnerable. Bueno, claro, pero acá hay algo que falla en este análisis, que por más que haya habido, o sea, ya sabemos que los jubilados perdieron una parte del poder adquisitivo porque se les indexó la jubilación, pero a partir después de haber perdido entre un 8 y un 12%, según sea quien lo calcule. Pero a su vez hay que tener en cuenta que de esa misma jubilación adelgazada sale el aumento de la tarifa de luz, de gas, de agua, de los medicamentos, de todo eso sale del mismo bolsillo, de los alimentos. Entonces, la pobreza de los jubilados no es una sensación, es una realidad. Pero fíjense que en el coloquio de ideas había sobre todo, estaban los ganadores del modelo económico que Milei quiere, que insinúa y que ya se está viendo. Estaban los que ahora se llaman oil and gas, una cosa muy fina, ¿no? Cuando petróleo y gas, o sea, los sectores energéticos que desde Vaca Muerta y en otros lugares están ganando y les está yendo muy bien y pueden ser los que resuelvan, si se maneja bien el presidente, puede ser que lo que resuelvan o por lo menos atenúen la penuria de dólares de la Argentina. Estaban los del campo, que siempre le va bien y sobre todo con este gobierno, pese a que no le bajaron las retenciones. Estaban los de la minería,
¿sí? Que son la gran promesa, aunque el litio tampoco está cotizando demasiado y estaban los de la pesca. ¿Quiénes eran los que no estaban? Los de la industria y los de la construcción. La construcción, porque ya se sabe, se frenó la obra pública y la construcción privada también está para atrás. Y los de la industria, porque la recesión industrial es lo que más se sigue. Como parte de este sincericidio, nada menos que el titular de la Unión Argentina, frente a las importaciones que se vienen, dijo esto. Por eso digo, fue una semana de sincericidio y uno casi lo festeja. Daniel Funes de Rioja dijo: en el Titanic no había botes para todo, como queriendo decir, muchachos, van a cerrar empresas, van a cerrar industrias. Se viene el Titanic de la industria nacional, claro, con todo lo que esto supone. Salarios más bajos, porque la industria agrega valor y en cualquier parte del mundo se busca tener algún grado de industrialización para tener obreros que ganen más. Bueno, acá no. Acá el propio titular de Unión Industrial Argentina dice: no había botes para todos en el Titanic. Otro que tuvo así una etapa de sincericidio fue el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que también les gusta hablar en inglés, esta tilinguería de que las cosas las tienen que... Si uno las dice en inglés, por ahí pasan desapercibidas, no sé para quién. Y dijo que venía la Deep motosierra, queriendo decir que venía una motosierra profunda. Pero lo que más llamó la atención fue el concepto por el cual dijo: no, a ver, no me pidan que baje impuestos ahora. Recuerden que Milei llegó diciendo que antes de subir un impuesto se iba a cortar un brazo. Bueno, la motosierra no se la aplicó a su propio brazo porque subieron impuestos y en todo caso no bajaron un montón de impuestos y solo algunos impuestos muy pequeños, como ingresos, como bienes personales para los ricos, fueron bajados. Dice: no me pidan que baje impuestos, lo que sí, apláudanme el ajuste. La idea ideal sea el día que a ustedes no les interese invitar a ningún funcionario público acá. Ahí, ese día habremos sido exitosos, ¿ok? Cuando sea irrelevante que nosotros vengamos acá. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando ustedes me piden bajar impuestos, me están pidiendo bajarme a mí y subirle a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad, como ha ocurrido en lo que ha pasado de este año. Así yo les pido, por favor, destierren, tachen lo de venir a pedir bajar impuestos, que es venir a pedir un privilegio para un sector, y ayúdennos, aliéntennos, apóyennos en ese ejercicio de baja gasto en el cual está encaminado el presidente Milei. ¿Y por qué le digo sincericidio? Porque dicho por un ministro de este gobierno, y nada menos dicho, a ver, pareciera que en la Argentina no hay ni siquiera sentido de la vergüenza. Porque este señor, Federico Sturzenegger, en un momento estuvo procesado por el megacanje. ¿Qué fue el megacanje? Un canje de deuda que fue gravoso para la Argentina. Pateaban para adelante la deuda, pero con una bola de intereses. Bueno, finalmente zafó, porque como todo en Comodoro Pi, muchos años después lo hicieron zafar de esa vergüenza. El gobierno acaba de hacer, a través de una modificación de un artículo por DNU, de la Ley de Administraciones Financieras, acaba de permitir, otra vez modificó las condiciones de las negociaciones de deuda y de bonos, cosa que otra vez va a haber seguramente condiciones gravosas en las renegociaciones, porque no pueden manejar la bola de deuda que se viene. Pero Sturzenegger fue el que estando en el gobierno de Macri, compartió el endeudamiento y la fuga. Y ahora lo tenemos explicándonos esto. Y dicho en boca de él y en este gobierno, cuando dicen no nos pidan que bajemos impuestos, sino pídannos que ajustemos el gasto, ya sabemos a quién se lo van a ajustar. Como se lo ajustaron a los jubilados, como se lo ajustaron a los universitarios, como se lo ajustaron a los comedores populares. Se lo van a ajustar a los que menos tienen, porque a las grandes empresas no les bajaron ni un punto de la reducción de impuestos. O sea, a Mercado Libre, que le va bárbaro, sigue teniendo los beneficios impositivos. Y ahí podríamos meternos y seguir sumando la lista de empresas y sectores que siguen teniendo beneficios impositivos y a los que no les tocaron un peso. Entonces, cuando dicen, no nos pidan que bajemos impuestos, sino que bajemos el gasto, ya sabemos a quién le van a bajar el gasto. Es otro episodio de sincericidio. La semana pasada nosotros aquí en GPS comentábamos que había sido la mejor semana del gobierno. ¿Por qué? Porque había resistido, había mantenido el veto al aumento del presupuesto universitario, había logrado y ya circulaba en el mundillo financiero que iba a haber un nuevo préstamo del FMI que le iba a permitir tal vez encontrar un puente frente a la penuria de dólares hasta que lleguen las prometidas inversiones, que dicho sea de paso, el coloquio de Vaca Muerta era
el nombre era, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, y todo el tiempo los funcionarios fueron a pedir, pongan plata, hagan inversiones. Y la verdad que las inversiones son pocas por ahora. Hay empresas que están haciendo obligaciones negociables, vale decir, pidiendo plata afuera para tal vez hacer algunas inversiones en Argentina. Y de lo poco que se anunció este fin de semana son algunas empresas aéreas que van a traer, vía la quita de rutas aerolíneas argentinas, van a traer algunos aviones para hacer algunos vuelos comerciales en aerolíneas low cost. Poco más que eso es lo que aparece en el horizonte. Pero bueno, le dijo que ponga la plata no aparece. Yo le decía que era la mejor semana del gobierno la semana pasada. Sin embargo, hay algo que sobrevuela en el clima político dentro del gobierno y la preocupación por la cual, bueno, tomaron nota de la caída de la imagen positiva de Milei en las encuestas y que necesitaban, ¿a quién? A Mauricio Macri. Y esta fue la semana en la cual dejaron de comer milanesas y pasaron a tener abrazos, cariños y sobre todo puestos. ¿Qué puestos? Bueno, una de las primeras síntomas del cariñito de Milei a Macri fue que el gobierno fue en una jugada peligrosísima. Fue contra la AFA, nada menos que contra la AFA. Hasta el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo, bueno, estamos estudiando intervenir la AFA. Y hasta que después alguien le dijo, no, che, si intervenimos la AFA, la FIFA va a decir que la Argentina no puede jugar en el Mundial. Ustedes se imaginan un escenario en la Argentina, país futbolero por antonomasia, campeón del mundo, 2 veces campeón de la Copa América, dejándolo a la Argentina fuera de un Mundial porque un gobierno intervino la AFA. Alguien en el gobierno dijo, no, che, esto es un disparate. ¿Se imaginan la bronca que tendrían los hinchas de River, los hinchas de Boca, si lo sacan de las copas que se juegan en la Conmebol, si lo sacan de la Libertadores arriba? ¿Se imaginan la bronca que generaría, una bronca gratuita? Bueno, el gobierno quiso intervenir la AFA, quiso anular la asamblea de la AFA, mandó veedores de la IGJ. Tanto es, fíjense, tanto es la pelea por intentar meter las sociedades anónimas deportivas que está buscando Macri, ¿sí? Porque Macri tiene algún acuerdo, negocio, business, andás a ver, con clubes árabes que quieren hacer negocio con el fútbol argentino para detectar talentos y después venderlos afuera. Y de esa manera, Macri logró la primera muestra de cariño donde Milei se inmoló, o el gobierno se inmoló, con esta idea de que podían intervenir la AFA para alentar las sociedades anónimas deportivas, tal como quiere, por ejemplo, el presidente de Talleres, que dicho sea de paso, están estudiando si no lo convierten en candidato a diputado libertario por Córdoba. Nada de esto sucedió. La AFA, piensen qué clima de locura, el gobierno enfrentándose a la asociación que regentea la selección campeona del mundo. Tuvo que cambiar su domicilio, la AFA, desde la sede de Viamonte, se votó en la Asamblea, para mudarse a provincia de Buenos Aires para que no le rompa más los huevos la Inspección General de Justicia y el gobierno de Milei. Así estamos y así de cosas raras pasan en este país. Pelearse con el fútbol en el momento que la selección argentina es campeona. Raro, raro. Pero bueno, finalmente Macri siguió cosechando a lo largo de la semana. Y a la salida del coloquio de ideas se vio, porque fue el propio Macri que lo dijo y lo blanqueó, que la nueva secretaria de Energía es una muchacha del macrismo. Vean esto. ¿Fue consultado por Milei por la nueva secretaria de Energía? Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de energía. ¿Siente que es la persona indicada? No voy a opinar porque no he hablado todavía con la Fundación Pensar, que es la que estaba trabajando. Bueno, todavía no se sabe en qué va a derivar esta alianza, pero bueno, María Tetamanti va a ser la funcionaria elegida. Viene del mundo Camusi, donde ahí está Alejandro McFarland, que era un hombre que tradicionalmente apoyó a Macri. No importa ese detalle, lo cierto es que va a ser una funcionaria del macrismo la que maneje Vaca Muerta, los gasoductos, los subsidios y sobre todo el plan verano. Acuérdense que nosotros les veníamos diciendo también, che, el gobierno no se da cuenta que ahí está sentado en un polvorín porque desfinanció la generación de energía en función del recorte de gastos y ahora para el verano dicen, ellos mismos estaban diciendo, che, vamos a tener que hacer cortes programados para las industrias, hay que ver. Esto en cualquier país del mundo sería un motivo de preocupación. Bueno, y eso también terminó provocando la salida del secretario de Energía, porque había detectado que había un problema para el verano y dijeron, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y no estaba haciendo nada. Volvamos al comienzo del editorial. Si un gobierno puede jactarse, puede ser despectivo, hasta agresivo con sus rivales políticos, si le está yendo muy bien. El problema es si está haciendo un ajuste que desplaza a la gente a necesidades
y a tener que hacer prácticas miserables. Porque la pobre gente que van a ver ahora en el Tour del Hambre entiende claro que desde que asumió el gobierno la están pasando mal, muy mal, peor.